Hasta ahora me cuesta mucho percibirme como artista. No me gusta decir que soy artista, sino digo soy ilustrador, soy dibujador. ¿Hay mercado de la ilustración en Trujillo? Que a lo largo de toda mi vida el único motor y sueño que siempre ha sido constante ha sido el dibujo. ¿Cómo es sentir que tu trabajo, hasta cierto punto, está confiando grandes marcas como por ejemplo Faber-Castell? Por esa chamba fue algo de 9.000 soles más o menos, o sea, por eso específico. ¿Crees que es válido utilizar la inteligencia artificial en el arte? Ahora la inteligencia artificial ya se percibe como barata, Uno de mis sueños es ser papá. Creo que de repente te pasa a ti lo mismo. pero eso sí me pareció muy inoportuno, ¿no? en ese contexto específico. De repente un último consejo para esas futuras generaciones que quieren dedicarse a la ilustración, pero tienen ese miedo. Décimo episodio y hoy tenemos uno de los invitados de repente con más creatividad aquí que se ha sentado en Random People Podcast en la primera temporada que tenemos y es una persona, sobre todo un ilustrador trujillano que ya está probablemente en los mercados nacionales en Lima. Justo hemos hablado un poquito antes y presentar a Renografi Renato. Por favor, un aplauso. Gracias. Bienvenido, Renato, a Random People Podcast. Muchas gracias, gracias por la invitación. Emocionado y con un poco de miedo por las preguntas, pero chévere, chévere. Bueno, ya de por sí tu personalidad es un poquito introvertida y demás, y te cuesta mirar a la cámara, pero de repente, bueno, hemos hablado un poquito antes como para soltarnos un poquito, y me gustaría empezar cómo iniciaste en el mundo de la ilustración, porque para esto Melissa me comentó que habían estudiado juntos en la universidad, pero algo totalmente diferente. Bueno, de arranque, cuando me preguntan cómo empezaste a dibujar, cómo descubriste que el dibujo era tuyo, etcétera, siempre les digo que todo el mundo ha dibujado. O sea, desde niños, una actividad muy primaria es el hecho de dibujar. Tienes un niño, lo pones a pintar, a recortar, a dibujar, etcétera. Entonces, el dibujo siempre está como como mencioné, una de las actividades más primarias del ser humano. Entonces, todo el mundo dibuja en algún momento. El tema está en que ¿por qué no hay artistas haciendo obras todos los días, todo el mundo haciendo obras? Porque surgen los diversos intereses. Entonces hay gente que se interesa más por el deporte, por las actividades físicas, por la ciencia, la literatura, etc. En mi caso, yo continué con el dibujo después de esa etapa de muy niño, la continué en el colegio, en la secundaria, etc. Y siempre estuvo presente el dibujo en mi vida. Siempre he dibujado, si no es que todos los días, todas las semanas de mi vida he dibujado. Empezó como todo el mundo como un hobby. Y en la secundaria es que, digamos, toda mi familia está relacionada a la medicina. Entonces me decían, ¿qué quieres ser de grande? La típica pregunta a un ser humano. Entonces yo les digo, quiero ser doctor o quiero ser médico genetista, me acuerdo, porque decían que la medicina genética era la carrera del futuro, etc. Okay. Pero solo la repetía. No es que realmente lo tenía interiorizado. Hasta que a mí me gustaba hacer videos, me gustaba escribir. Incluso en el colegio escribía para obras de teatro que se hacían en el mismo salón, etc. Y un amigo que es Yoshio, de hecho estuvo acá. Chévere, chévere. Yoshio, estábamos conversando, él estudió un año conmigo. Ajá. Y estábamos conversando y me dijo, yo voy a estudiar ciencias de la comunicación. Entonces, ¿qué? Investigué sobre esa carrera y era todo lo que a mí me gustaba, que era contar historias, grabar videos, incluso el tema de actuación y todo eso. Entonces, por eso estoy muy agradecido con él, aprovecho las cámaras para agradecerle, porque él me abrió esta ventana de existe la ciencia de la comunicación como una carrera, entonces, como una carrera convencional que la gente, si tú dices que quieres estudiar esto, la gente no te va a decir que eres un vago y nada, más o menos. Entonces, decidí investigar más sobre la carrera. Entonces, la mitad de mi secundaria yo tenía claro que quería estudiar comunicaciones. Me gustaban mucho las películas, grababa cortometrajes en el colegio, etc. Entonces dije, ser director de cine es lo que es para mí. Entonces ingresé a la universidad a Ciencias de la Comunicación, enfocado en la audiovisual. Y luego me di cuenta, en la realidad, o sea, choqué con la realidad de que
ser director de cine en el Perú no es una carrera que te dé de comer todos los días. Claro. Luego, gracias al cielo, en la carrera, mientras estudiaba, pude trabajar con docentes en sus agencias y todo esto, y descubrí que si no podía ser director de cine, una forma viable de economía y de sustento puede ser la publicidad. Porque hay spots o comerciales que son como mini películas. Entonces dije, ya, esto me gusta, por aquí va la cosa. Dije, mi nuevo sueño va a ser tener una agencia de publicidad. Entonces, en el 2016, con unos amigos, trato de poner una agencia de publicidad con todas nuestras limitaciones de esa época y de la inexperiencia. No funcionó. Definitivamente no funcionó para nada. Fue una experiencia, digamos, que dije, las agencias de publicidad no es para mí. Tampoco. Y ahí como que se rompió de nuevo mi corazón porque dije, ya van 2 sueños que no me funcionan. Y a la par siempre había tenido bueno, el dibujo siempre ha estado presente en mi vida. En el 2015 o 2014 me dijeron, oye, ¿por qué no creas una página, un fanpage de Facebook donde subas tus dibujos? O sea, para que la gente te deje comentarios, para mejorar, todo eso. Pero no era tanto como una forma de sustento, de negocio. Entonces subía de vez en cuando algún dibujo, algo que me gustaba, que sobre todo eran fanarts, porque me gusta mucho ver películas, series, dibujos, etc. Y ya no tenía nada, no tenía a qué dedicarme, ya no quería hacer fotografías únicamente, no quería hacer solo video, no sabía qué hacer. Entonces dije, ¿qué tal si por mientras vemos qué tal me va ofreciendo más el servicio de dibujo? Porque hasta ese entonces lo ofrecía muy esporádicamente, pero no era mi chamba principal. Entonces empecé a meterle de lleno, hice todo un plan de comunicación de mi marca. Ahí digamos que Renography surgió como marca en sí, porque antes era solo una página de un hobby y ya está. Entonces, digamos que una dificultad, un momento donde el corazón se me rompe, donde las ilusiones, los sueños se esfuman, es que tuvo que pasar eso para yo recién darme cuenta que a lo largo de toda mi vida el único motor y sueño que siempre ha sido constante ha sido el dibujo. Entonces dije, pero el hecho de estar tan bombardeado de la sociedad de que en realidad el dibujo no es un servicio, no es un trabajo per se, es que quizás eso no me hacía darme cuenta que esto puede ser una gran oportunidad. Entonces dije, a ver, ¿qué tal? Ya perdí muchas cosas, ¿qué más puedo perder? Entonces empecé a fortalecer esta marca y desde el 2016 hasta ahora, el 2024, estoy trabajando íntegramente en eso y estoy feliz de que hayan pasado estas desgracias, entre comillas, porque al final han sido motores para darme cuenta de que lo que movía toda mi vida siempre estuvo ahí, pero no me había percatado de que ese era el camino. Y todo en ese proceso has estado aquí en Trujillo. No de repente quisiste emigrar ya tiré la toalla en Trujillo, voy a probar en la capital, voy a esto, sino que lo intentaste aquí todo en Trujillo. En el 2019 pasé un largo periodo en Lima trabajando, viajando, y me di cuenta que el estilo de vida de allá, el ritmo de vida que tienen allá no era para mí, porque yo estaba trabajando toda una semana ahí, incluso en ilustración, que era algo que me vacilaba mucho, que me gusta, pero si acá en Trujillo puedes hacer 6 cosas al día, allá solo puedes hacer máximo 2 cosas. El tiempo se te va mucho en las distancias, el caos de la gente, las energías de las personas es totalmente distinto. Entonces yo regresaba a Trujillo un ratito, unos días, y sentía que me sentía en paz, me sentía relajado. Y recordaba las voces de amigos que me dicen, oye, cuando estoy de vacaciones en el trabajo o es feriado, aprovecho de ir a mi ciudad porque necesito esta paz de mental. Claro. Entonces dije, creo que no es la vida que yo quiero. Que si bien soñé que Lima probablemente iba a ser el templo máximo de todas las cosas que me gustan, me di cuenta que no, me gusta más la tranquilidad, si bien podría estar arriesgando oportunidades laborales que son mucho más inmediatas allá. Dije, uno pone en prioridades. Hay gente que prefiere otro tipo de metas e irse a Lima o a una ciudad muy grande es totalmente viable. Entonces, en mi caso, tenía bien definidas mis prioridades, que era mi tranquilidad, porque con mis emociones es que trabajo también en ilustración, todo eso. Entonces dije, ya, me regreso a Trujillo, me quedo ya estable en Trujillo.
y ya dejo el tener estas ideas de que en Lima sí o sí tengo que ir para hacer cosas. La ventaja de mi trabajo es que me permite trabajar virtual, entonces digamos, no he perdido muchas oportunidades en Lima, trabajo con clientes de Lima sobre todo, a veces de vez en cuando viajo para eventos muy, muy específicos. Y sobre el extranjero, digamos que no lo he tenido tan mapeado, no porque no haya oportunidades, sino porque quizás podría ir un poco de cobardía o quizás de tener este miedo a salir del espacio seguro. Y con el espacio seguro me refiero un poco más a mi casa, a mi estudio, porque digamos, en mi estudio tengo un montón de cosas que siento que me inspira o que me sirven para mi trabajo, y el tener que viajar involucraría estar en un espacio prácticamente de cero. Entonces, eso y además las oportunidades. Cuando uno se va a otro país, empiezas de cero. Entonces, mis respetos a las personas que lo hacen y pasan mucho tiempo escalando poco a poco. Es una valentía que yo admiro un montón y quiero poco a poco llenarme más de eso para así tratar de salir del nido, pero sé que me podría ir mejor en extranjero, aunque siento que tengo muchas cosas que hacer aún acá en Trujillo. Sobre todo el hecho de ayudar a impulsar a más personas a que el mercado de la ilustración siga creciendo acá en Trujillo, que los clientes vean el tema de la ilustración ya no como alguien que está haciendo algo por amor al arte, sino que alguien que se está ofreciendo un servicio, que tiene un valor agregado, etc. Entonces, eso y sobre todo el explotar más la difusión cultural e histórica que tiene la ciudad. Entonces, se están haciendo cosas aquí, estamos haciendo cosas, y siento que aún se pueden hacer muchas cosas más. ¿Hay mercado de la ilustración en Trujillo? Sí, definitivamente sí. Quizás no tan grande como en Lima, siempre tenemos esto de compararnos con Lima, porque bueno, Lima es el foco del negocio y de la forma de cómo hacer empresa, pero en Trujillo sí, sí hay bastante eso. Siento que hay en Trujillo, en Chiclayo y en Arequipa son pilares muy fuertes en cuanto a la ilustración contemporánea. No me meto en temas de arte artesanal, porque eso sí, las culturas prehispánicas tienen un montón de carga artística, sino hablo más de lo contemporáneo. Y Trujillo es una de ellas. Definitivamente hemos crecido un montón en cuanto a requerimientos de ilustración. Ya hay muchos más negocios que te piden hacer un mural, hacer ilustraciones para su carta. Ya no ven el tema de tener algo muy elaborado visual como un capricho, sino como una necesidad. Claro. Entonces eso se está avanzando bastante. Aún falta un montón, pero lo que hemos avanzado es muchísimo, muchísimo más grande que hace unos 5 años, 6 años. Entonces se está avanzando en eso y la gente está, los clientes y el público está apreciando mucho más el tema artístico, y eso es muy bueno. Qué chévere. Por ejemplo, has mencionado que de repente te cuesta salir de tu zona de confort un poquito, sobre todo para crear ilustraciones. En el caso tuyo, ¿cuál es como tu proceso de creación para poder ilustrar? Es curioso porque yo tengo dos modos. Okay. Yo digo, tengo mi modo ilustrador como chamba. Incluso para resumirlo, yo digo, yo puedo trabajar 6 horas ilustrando para un cliente y necesito tomarme un break. Paso 2 horas dibujando, pero para mí mismo. O sea, son 8 horas que paso dibujando, pero el modo es totalmente distinto. Y eso también trato de explicar a los chicos que dibujan por gusto, porque una cosa es hacer algo porque te gusta y otra cosa es hacer algo porque estás ofreciendo un servicio. Entonces son cosas muy distintas. Uno tiene su organización, sus horarios, etc. Entonces, en ese caso, mi proceso cuando estoy ofreciendo un servicio de ilustración se basa mucho en conversar con el cliente, saber su brief. Si es que no tienen un brief, tener una entrevista, conversaciones, hablar qué es lo que necesitan, qué es lo que no necesitan, qué es lo que buscan, referencias, etc. Y en base a toda esa información es que yo puedo ofrecer cosas, aterrizar cosas visuales. Lo que me ayudó a la carrera es que aprendí sobre semiótica. Hay cosas que no están escritas o no se hablan, pero que simbolizan cosas. Entonces, en lo visual, eso es muy importante y tengo que tenerlo en cuenta al momento de hacer un guión, de armar una propuesta gráfica, etc. Eso por el lado comercial, y por el lado yo íntimo que quiero hacer un dibujo, me inspiro mucho en pilares que los tengo bien claros desde que lancé la marca, que fue gracias a este plan de comunicación. A veces pasa que en casa de herrero cuchillo de palo, o sea, hay gente que se dedica a publicidad, a fotografía, videos, etc.
no tienen tan trabajada su propia marca. Entonces, yo sí aconsejo muchísimo hacer, sobre todo un plan de comunicación, si tienes una marca, y si una marca dedicada a lo visual, o que quiere contar historias, etcétera, o que apela a lo emocional. Entonces, mis pilares son el tema del respeto hacia la flora y fauna, el tema del cariño hacia los animales, no solo un cariño al medio ambiente de, ah, qué bonito, sino de cuidados y todo eso. La revalorización de las infancias, porque a veces pasa que se les subestima mucho a los niños, cuando en realidad los niños entienden un montón de cosas y sobre todo tienen una sensibilidad mucho más potente que un adulto. Eso, y porque no son el futuro, en realidad son el presente, son ciudadanos pequeños que lo que reciban a esa edad se va a hacer eco cuando sean ciudadanos que votan, que transitan en la calle, etcétera. Entonces es muy importante influenciarlo bastante bien. Eso. Y el tercero sería el acercar el tema del arte a las personas, no solo a quienes quieran vivir de la ilustración, sino que, como te mencionaba, todo el mundo dibuja. El tema del dibujo es muy democrático. Puedes ser ingeniero, puedes ser doctor, chef, abogado, y en tus ratos libres puedes dibujar, y eso es súper chévere. O sea, y no hay esto de que, ah, yo no nací con el talento para dibujar, entonces todo el mundo puede dibujar, solo es cuestión de práctica, de paciencia, de saber cómo empezar, cómo encontrar la manera de poder fluir, de poder comunicarte en el dibujo. Entonces esos tres pilares son los que a mí me suman mucho. Y bueno, el cuarto, que podría ser la influencia de la cultura pop. Yo crecí viendo películas, series, caricaturas, etcétera. Entonces, a veces estoy viendo una película y digo, ¡ay, qué bacán! Spider-Man. Entonces, se me ocurre hacer Spider-Man en la Plaza de Armas. Claro. Entonces, dibujo, tengo la Plaza de Armas, que es mi ciudad. Y entonces estoy mezclando, no solo estoy haciendo un dibujo de Spider-Man que ya existe, sino que lo estoy mezclando con cosas que son más mías, que representan más mi ciudad, mis Claro. experiencias, etcétera. Entonces, por ahí también va la cosa. Entonces, ese es más o menos mi proceso. Qué chévere. Por ejemplo, algo que has comentado, ¿no? Acerca de los niños, los adultos, que hasta cierto punto nosotros perdemos sensibilidad. En tu caso, siento que la sensibilidad ha incrementado o ha disminuido, acorde a pasado el tiempo. Eh, en el público, en las No, personas. en ti, por ejemplo, en ti como artista, porque al fin y al cabo yo creo que como todos, ¿no? Vamos desarrollando nuestro trabajo por mucho que nos apasiona hasta cierto punto, pero llegamos a un momento en el que decimos de repente como, siento que ya lo veo más trabajo, más que tal, sino por subsistir, llega un momento un punto en el que te aburre también tu trabajo, ¿no? Yo, respecto a la sensibilidad, siento que ahora estoy mucho más sensible que antes, no solo sensible en recibir cosas para mi trabajo, para el dibujo, sino en general con películas, con historias. Antes, no sé, podría haber visto una historia relacionada a paternidad. Yo no tengo hijos todavía, pero decía, ah, ya, sí, qué chévere. Pero ahora la veo y que estoy más cerca a, digamos, una etapa de vida donde ya estás, Ya se acerca, ya se acerca. entonces, digo, oye, qué importante es esto, qué bonito es esto. Tengo, por ejemplo, en mi Instagram, TikTok, una carpeta que se llama Paternidad, porque me salen videos y me parece muy importante el hecho de saber cómo actuar ante un niño, ante su comportamiento, ante una respuesta, etc. Entonces los tengo ahí guardados por si acaso. No solo para cuando tengo un hijo, sino también cuando tengo que enfrentarme a un niño, a un adolescente, etcétera. Enfrentarme en el sentido de cómo reaccionar ante cosas que ellos puedan tener, no sé, dudas, acciones, etcétera, porque me ha pasado mucho que veo que hay padres o adultos que no tienen el tacto o no tienen el conocimiento de cómo manejar a un niño. No solo manejar, sino cómo interactuar con ellos. Claro, Entonces claro. es muy importante, porque a veces una sola palabra te puede marcar para toda la vida. Me ha pasado a mí que, no sé, aún a mis 31 años, recuerdo alguna palabra que me dijeron de niño, y sea buena o sea mala, hasta ahorita lo tengo. O sea, han pasado como que 25 años desde esa palabra, y por eso considero que es muy importante el saber qué decir, cómo decir a los niños, a las personas, a los adolescentes, etc. Entonces me he sensibilizado mucho en eso, y a veces cuando uno, cuando uno habla de sensibilidad, piensa en algo triste, en llorar por algo que te conmueve, nostalgia. Pero me acuerdo mucho que estoy muy agradecido con la película Endgame de Ok, Avengers, ajá.
¿Por qué estoy agradecido con ellos? Con esta película, porque por primera vez en esa película yo lloré de felicidad. O sea, yo ya estaba llorando de tristeza, sí, claro. Desde niño veía películas románticas, todo eso, y lloraba, que es lo normal. Claro. Pero estaba en el cine viendo Endgame y de la nada empecé a llorar, pero sonriendo, feliz. Claro. Sobre todo en la batalla final, donde todos los héroes con los que yo había crecido durante 10 años están batallando todos juntos, todos en escena, en conjunto, etc. Era como que algo muy emotivo, muy bonito, y dije, oye, estoy llorando y de felicidad. Me dio mucho gusto eso porque al menos a mí me da gusto el ser sensible entre las cosas. No me paltea para nada el ver algo y llorar y digo, no, ¿cómo estoy llorando por esta escena? Aunque es una película. En realidad yo encantado de llorar incluso cuando me cuentan alguna historia, cuando veo alguna escena, no solo de películas, en la vida real, etc. Me parece muy importante el tener esa sensibilidad y sobre todo el difundir de que el llorar no está mal, o el que conmocionarte ante algo no es algo negativo. Sobre todo quienes somos hombres, se nos limita mucho en eso de... Los hombres no lloran, ¿no? Una cosa así, claro. Entonces, en realidad sí, deberían incluso llorar más para que se sensibilicen más y todo esto. Y entonces me agrada mucho esa sensibilidad que siento que el dibujo también me ha regresado, porque los niños son muy sensibles. Cuando empiezan a crecer, se chocan con palabras, con experiencias, con personas y actitudes que quizás los limitan, los empiezan a encapsular, a poner una armadura, que esa sensibilidad se pierde, y eso es muy importante para su desarrollo humano, para también cómo es que van a influenciar en otras personas. Entonces, la sensibilidad es muy importante. Creo que cada vez más los futuros padres que podamos ser, hasta cierto punto como modernos, tenemos esas como influencias, ¿no? Porque gracias a las redes sociales no solo vemos un estilo que lastimosamente nos encapsula en Perú, no solo nos encapsula en Latinoamérica, sino de repente otros países que están más desarrollados tienen la mentalidad un poquito más abierta, y hasta cierto punto eso va a ayudar a futuras generaciones puedan también estar un poco más libres, ¿no? Y demás, para que al final también podamos ser mejores humanos, ¿no? Creo que todo se centra en eso, mejores humanos, mejores personas. Uno de mis sueños es ser papá. Creo que de repente te pasa a ti lo mismo. Chévere. Me emociona de verdad mucho esta conversación, Renato. Y para seguir un poquito con las emociones, tenemos aquí una dinámica que se llama The Feeling Box, que es una dinámica que consiste en poder descubrir 2 emociones de las que tenemos aquí en papelitos. Son de los 7 sentimientos de Intensamente 2. No hubo mucho tiempo para pensar, siempre lo digo, y la verdad que en base a esos 2 sentimientos que puedas descubrir, puedas comentar alguna anécdota. Ya. Espero me toque ansiedad. Ya. Ok, ¿el otro, por favor, de una vez? Todos los 2 de una vez. Ya. ¿Es sobre mi chamba o sobre...? Lo que tú desees. Uno puede ser una, como te sientas más cómodo. Desagrado. Ok. El otro es tristeza. Ojo. Ya. Desagrado lo voy a llevar a la chamba. Ok. Voy a aprovechar en hablar sobre tipos de clientes. No quiero decir con esto de que yo soy el que ofrece servicios lo máximo y que soy 100% intachable, pero aprovecho el mencionar esto porque hay muchas personas que a veces se enfrentan con clientes y no saben cómo tratar estas experiencias, o dejan pasar cosas que no deberían ser. Por ejemplo, me ha pasado con clientes que identificar malos clientes es importante, porque a veces el dinero no compensa tus sentimientos, tus emociones. Como te mencionaba antes, los artistas, los ilustradores, somos muy sensibles. Entonces, con eso no significa que nos van a tratar como cristales y todo eso, pero hay que cuidar muchísimo nuestra salud mental. Digamos, una red flag para las personas que están ahí tratando de encontrar vínculos con otras personas es ver cómo es que tratan a otras personas, a otras personas que le están sirviendo, dando un servicio. Eso es muy importante. Entonces, y creo que la igualdad en ese sentido es algo importante, sí, ¿no? Un factor importante. Ni sentirte inferior ni sentirte superior, porque hasta cierto punto, claro, influye mucho la confianza de uno mismo, sobre todo cuando estás empezando, es como no saber qué límites poner hasta cierto punto, pero a todos nos ha pasado. Por ejemplo, actualmente en el estudio, hace poco, bueno, hace más o menos dentro de este año hemos tenido un cliente que de repente no nos sentimos a gusto y preferimos simplemente cortar por lo sano, mira, hasta aquí nada más y ya está. Por el simplemente hecho eso, como tú comentas, ¿no? Ya llevamos años en el mercado, ya llevamos al fin y al cabo
un poquito de experiencia y priorizamos mucho eso, o sea, es esa como salud mental hasta cierto punto como tú mencionas, ¿no? Y sobre todo más para el tipo de rubro en el que te mueves, como tú mencionas. Oye, yo sí, la verdad, me muevo mucho por emociones, me muevo mucho por sentimientos y la verdad que haciendo algo que de repente un cliente ha tenido una mala experiencia, te puede limitar incluso la creatividad, te puede limitar esa sensibilidad y simplemente haces un mal trabajo, quedas mal tú, quedas mal con el cliente no queda satisfecho, bla, bla, bla. Es muy importante lo que dijiste sobre la igualdad, porque si bien yo estoy diciendo cómo elegir muy buenos clientes, uno también tiene que ser alguien que ofrece muy buenos servicios. Entonces, si el cliente te falla y tú también le has fallado, no hay esta sensación de autoridad moral para reclamar o exigir que te traten también si tú no estás cumpliendo con lo que estás quedando. Entonces, también es muy importante eso de no sentirse superiores, de que siempre nos tienen que tratar muy bien, sino todos tienen que ser con una retribución. Claro. Y en cuanto a tristeza, ya lo voy a llevar más al lado Personal. personal. Voy a hablar de mis ex amores, ¿no? De algo más trascendente, por así decirlo, que es ya hablabas de la paternidad. Okay. Yo siempre, incluso desde de primaria más o menos, buscaba el hecho soñaba con el tener una familia. No en ese momento, obviamente, pero sí tenía bien claro que en algún momento quería tener una familia, en específico una hija. Al final, claro. Cualquiera que sea quien me toque, voy a abrazarlo totalmente, pero soñaba mucho con una niña. No sé si eso al final se va a manifestar o si es un sueño de futuro, qué sé yo, una visión. Pero entonces siempre he soñado con el hecho de tener una hija. Y a veces ves cosas en la sociedad y te das cuenta, incluso conversando con amistades que tienen hijas, que les da mucha ansiedad, mucha pena, tristeza el hecho de traer niñas en específico al mundo, porque es una sociedad muy agresiva para ellas, sobre todo. Entonces es complicado porque algo tan noble que es como traer un ser humano a la tierra, criarlo, cultivarlo, etcétera, se vea muy amenazado por la sociedad en la que vivimos actualmente, sobre todo acá en Perú. Entonces es muy complicado eso. Eh, Hay formas de trabajarlo, etcétera, pero siempre está presente ese sentimiento de tristeza de no saber si estás haciendo bien o no el hecho de traer a alguien más acá. O sea, es como que estoy trayendo a alguien a que la luche en un lugar muy hostil. Entonces, digamos que también tenemos que trabajar en ese aspecto de hacer o formar una sociedad para que las personas realmente se sientan a gusto, sea cual sea claro. La persona que esté en esta sociedad, tienen que sentirse a gusto, o sea, tienen que sentirse, no que haya tolerancia, porque no me gusta tanto esa palabra de tolerancia, porque es como si estás aceptando algo que está mal. Claro. En realidad tiene que haber un tema de mucho respeto, mucha empatía, mucha sensibilidad hacia el otro, el ponerte en los zapatos de la otra persona y tratarlo bien. O sea, por ejemplo, hay gente que tiene un problema, no sé, en una línea telefónica y va y le grita al de la caja, a quien la atiende. Igual en un restaurante quizás le sirve un mal plato y le grita al mesero, etcétera, cuando en realidad ellos no son los que tienen la culpa. Y así tuviesen la culpa, no tienen por qué estar aguantando tus ataques de ira. Hay formas de tratar a las personas, también inteligencia emocional, de cómo contenerte, cómo tratar a alguien más. Entonces eso es muy, muy importante para formar una sociedad donde sea más seguro el traer hijos, el tener niños. Claro. Renato, en la mañana hemos hecho una especie de dinámica de random question que hemos lanzado un flyer para que la gente pueda comentar acerca de algunas preguntas que pueda tener hacia ti. Y entre ellas, por ejemplo, han sido, si fueras un color, ¿cuál serías y por qué? Si fuera un color, definitivamente sería el morado. Okay. ¿Por qué? Porque es mi color favorito. De hecho, mi marca tiene el morado y el amarillo. El morado porque ya no podía elegir otro más que no sea morado. No creo que sea tanto por el tema de la psicología de color, etcétera, sino es porque he crecido mucho con ese color, siempre me ha gustado, entonces es muy yo. Y el color amarillo lo incluía la marca por un tema de que representaba más el tema de la alegría, aparte de ser un complementario, un color que va muy bien con el morado, etcétera. Entonces, pero poco a poco me he dado cuenta que el amarillo también forma parte de mi aura, por así decirlo. Claro. Entonces, el morado y el amarillo son colores que siempre
me van a perseguir y estoy feliz de dejarme atrapar por ellos. ¿Cuál es la ilustración más rara o inusual que te han pedido? La ilustración más inusual, ya. No lo llegué a hacer, pero yo suelo hacer caricaturas en vivo, como activación. Me contratan marcas, etcétera, para sus eventos, para hacer dibujos en vivo de personas. La dinámica es, te sientas al frente mío, te dibujo en unos 10 minutos más o menos, eso. Y una vez me escribió el área de marketing de un cementerio y me dijeron, oye, queremos contratar tus servicios de ilustración, de caricatura en vivo, porque hemos visto esto, nos gusta, y queremos que dibujes a las personas que han fallecido para regalárselo a las familias. Claro. Entonces, de por sí la dinámica se rompe porque no va a ser con personas enfrente, por obvios motivos. Y lo otro es que cuando se retrata a personas que ya no están en esta tierra, se sigue un proceso mucho más cuidadoso porque hay mucho más respeto en el sentido de cuidar el parecido, cuidar los gestos, no hacerlo tan lúdico, porque queramos o no, el tema de la muerte involucra un respeto distinto y no todas las personas pueden reaccionar de la misma manera. Entonces, definitivamente lo que ofrecía no iba a funcionar para lo que ellos tenían en mente. No sé si el área de marketing seguirá ahí lanzando sus ideas, pero eso sí me pareció muy inoportuno en ese contexto específico. Una última que me pareció muy interesante también a mí. Mayor cifra que te hayan pagado por un arte. Mayor cifra. ¿Tiene que ser monetaria o puede ser emocional? Puede ser ambas. Ya. Y yo, por ejemplo, aunque suene un poco creído, digamos, he tenido ciertos reconocimientos de diplomas, de trofeos, con el tema de mi carrera, etcétera, o de dibujos. Pero el único trofeo que yo exhibo en mi estudio y que lo tengo ahí con mucho cariño es cuando hace muchos años, cuando yo empecé haciendo fotografía de figuras, porque yo soy coleccionista de juguetes, entonces claro, me gusta mucho el hecho de tener una figura y poder recrear una iluminación que parezca de una película. Entonces, esa ha sido mi pegada durante muchos años y lanzaron un concurso en el 2013, habrá sido 2000, sí, más o menos, o 14, de fotografiar juguetes. Ahora ya es un poco más común. En ese momento era un concurso muy extraño porque no se veía eso, al menos acá en Perú. Y dije, a ver, voy a participar. Entonces hice una fotografía de lo que a mí me gusta. Me acuerdo que hice 2 Stormtroopers, que más o menos la escena representaba una especie de acompañar en un momento de tristeza, claro, porque lo reflejaba con soldados de guerra que han perdido cosas o extrañan a su familia. Entonces se trataba de evocar eso. Lo presenté y gané. Y entonces el trofeo no era un trofeo que tiene tu nombre y todo, claro, sino que era una figura de un centinela de los X-Men, wow, ¿qué será? 50 centímetros más o menos. Entonces lo acepté muy feliz, no tanto por la figura en sí, sino por lo que representaba, que me decían, oye, lo que estás haciendo, que para otros podría ser como que un pasatiempo que no tiene ninguna retribución, que es tomarle fotos a juguetes, lo estás haciendo bien, entonces sigue por ahí. Entonces ese trofeo me gusta muchísimo porque me recuerda siempre el hecho de las cosas que a veces pueden parecer un hobby, un pasatiempo que no te va a retribuir nada, en realidad te están no solo retribuyendo ganancia emocional y todo eso, sino hay personas que están reconociendo eso que a ti te vacila. Entonces es como que un recordatorio de que estás haciendo las cosas bien. Qué chévere, qué interesante. ¿Y se puede decir monetario o no? Monetario. O una de las más top, de repente. Una de las más top, digamos, más recientes fue cuando chambeé con los Inermig, que es el Ministerio de Energía y Minas, ajá, porque esto también me gusta mucho en el sentido de que estoy trabajando con empresas, o bueno, el dibujo te permite trabajar con empresas que jamás en tu vida pensabas interactuar. Nunca en mi vida pensé trabajar en el Ministerio de Energía y Minas y mucho menos ofreciendo ilustración. Ellos tienen un concurso que se llama Concurso Nacional de Historietas para Escolares. Todos los años lo realizan. Y me convocaron para ¿Representante? No, para ser una especie de docente, para asesorar a los chicos, a los escolares, a que puedan tener todas las herramientas necesarias para presentar su ilustración, caricatura, entonces eso hemos trabajado como que 3 años en eso, y este año me volvieron a convocar para eso, con otra artista que se llama Sam Glenny,
y nos llevaron a la Feria del Libro para tener un espacio ahí construido para dar estas clases. Claro. Y ya, nos fue bastante bien. O sea, nos estaban contratando para dar clases de lo que nos gusta a chicos que nos gusta interactuar con personas jóvenes, porque, como te decía antes, es una forma de cultivar más a los ciudadanos. Entonces, por esa chamba fue algo de 9.000 soles más o menos, o sea, por eso específico. Claro. Pero, independiente del monto, es el hecho de que te estén pagando por algo que no sientas que es una Chamba. Claro. En el sentido de, ay, de nuevo me Claro, toca hacer esto. claro. Sino que es, qué chévere voy a ir a hacer esto. Claro. Y adicional, unos meses después o una Claro. semana después dices, qué chévere, me pagaron por hacer esto. Claro, O sea, eso es muy bacán. Qué chévere, qué interesante. Meli me comentó que tenías un detallito para mí, casualidades de la vida. Me gustaría verlo, por favor, Renato. En realidad, lo voy a hacer ahorita. Perfecto. Yo estoy emocionado, no lo he visto el dibujo. Me encantaría poderlo ver. Así que bueno, vamos a verlo aquí en expectante. Ustedes ya lo han visto, ¿no? Sí. Sí, es muy parecido a la realidad. ¿Me puede gustar? Sí. Ok, vamos a verlo, por favor, Renato. Aquí tienes. ¡Qué chévere! ¡Ojo! ¡Qué bonito, de verdad! Oye, hasta los labios y todo, ¿no? Justo ahora que te reíste, vi tus hoyuelos y dije, tengo que ponerlos en orden. Oye, lo voy a enmarcar, lo voy a enmarcar. Muchísimas gracias, Renato. Y nosotros tenemos también un detallito para ti. Pero antes, Renato, tenemos una última dinámica antes de poder cerrar el podcast. En este caso, se llama Buzón Interconectado. El anterior invitado, que en este caso ha sido G, un criminalista especializado, por así decirlo, en la escena de crimen, justo comentó. Muy interesante, la verdad. Si de repente te interesa un poquito más el crimen, saber un poquito más acerca de cuál es el proceso para poder llegar a la conclusión de un resultado final y demás dentro de un caso, normalmente esta dinámica consiste en que el invitado anterior deja una pregunta sin saber el invitado que vamos a tener, en este caso eres tú, y dejó ya una pregunta para que tú la puedas contestar un poquito. Igual, cuando termines la pregunta, me encantaría que puedas hacer la misma dinámica para el siguiente invitado. ¿Listo? La pregunta de esta semana, de parte de G, ha sido... ¿por qué tratar de señalar específicamente a una persona cuando podemos tipificar a muchas? Llevado de repente a tu realidad, por ejemplo, como ilustrador, ¿preferirías, por ejemplo, o prefieres tú retratar a un personaje en particular más que de repente a un grupo que representen algo? O por ejemplo, ¿te gustaría más? Ejemplo, he visto que de repente has hecho de todo, ¿no? O sea, me refiero, has tocado incluso en el momento, en el auge de La Casa de Papel, hiciste uno que creo yo que fue uno de los más top. A mi parecer, me gustó demasiado, por ejemplo. De hecho, pequeño detalle, lo compartió Nairobi, la actriz. Imagínate, ¿no? Olvídate, Nairobi, ojo, qué interesante. Tuviste, o sea, imagino que te habrá hecho súper ilusión.
Sí, pero algo que me pasa para no desvirtuar, bueno, irme tanto de la Ajá. pregunta inicial, es que trato de no ilusionarme mucho con la inmediatez del Internet. Sé que, no sé, me puede repostear el presidente mañana, y el presidente de otro país, no este, y al día siguiente, o puede estar en la cima de la fama 2 días, y Ajá. al día siguiente alguien más va a estar ahí, y entonces todo se me va a acabar. Entonces, si basamos nuestra valoración como persona, nuestra importancia, nuestro ego, en algo tan efímero como es la fama del Internet, siento que se te va a ir muy rápido. Entonces, mejor basar tu valor como persona en otras cosas quizás que te van a durar un poco más en el tiempo. Entonces, en ese caso, no quiero decir que, no me importa cuando me Claro, obvio. repostea gente, digamos, importante. Sí me hace ilusión, pero siento que hay otras cosas que no necesariamente se basan en qué tan famosa es una persona, que a mí me da muchísimo valor en el sentido de me deja un bonito recuerdo mucho más tiempo. O sea, cuando alguien me dice, oye, gracias a tu video o a esto que me dijiste, estoy dibujando más y ahora ya dibujo así, eso me suma muchísimo y digo que me suma tanto porque pueden pasar los meses y sigo recordando a esa persona diciéndome esto de ahí. Entonces, eso me parece bastante cool. ¿Qué preferencia tienes de repente? ¿Hacerlo un personaje en específico o de repente un grupo? Porque he visto que, por ejemplo, has dicho mucho de los Avengers, de repente también de La Casa de Papel, entre otros, ¿no? Como también personajes específicos. Actualmente me gusta más dibujar animales antropomórficos, o sea, representando acciones humanas, porque me permite dibujar, no sé, un otorongo que está en un traje deportista, y como no tiene una etnia humana, entonces una persona de distinta raza, etnia, de distinto lugar o características fisiológicas puede identificarse en un otorongo porque no hay un color o una forma o un rasgo específico que te diga, este personaje es tal, tal, tal. Entonces, a veces me quiero hacer alguna representación, no sé, de danzas típicas del Perú, y en vez de dibujar a una persona, dibujo a un venado andino que está haciendo eso. Aparte de ser un poco más tierno, este tipo de acciones permite a que más personas se puedan sentir más identificadas y que no haya limitaciones en cuanto a apariencias físicas de personas. Entonces, en ese caso, el dibujar animales antropomórficos me ha ayudado mucho a abarcar muchos más aspectos del público en general. ¿Crees que es válido utilizar la inteligencia artificial en el arte? Qué chévere pregunta, porque es algo que actualmente quienes nos movemos más en el mundo de la ilustración, todo eso, sabemos que es un tema difícil porque hay un sector que está totalmente en contra de eso, hay otro que está a favor, otros que están a medias. Yo considero que está bien usarlo siempre y cuando entendamos que es una herramienta más. Hay personas que describen algo, escriben su prompt, sale la imagen y lo publican y pones, esta es una pieza que he hecho, una obra que he hecho, un dibujo que he hecho, o a veces ha habido casos donde se hacen libros completos con imágenes hechas por computadora o incluso exposiciones en galerías de imágenes generadas por computadora y se venden como artistas. O sea, está bien que cada uno se interprete de artista de alguna manera, pero siento que el ser artista o ser ilustrador involucra mucho más cosas. Yo, por ejemplo, hasta ahora me cuesta mucho percibirme como artista. No me gusta decir que soy artista, sino digo soy ilustrador, soy dibujador. ¿Por qué? Porque he conocido muchas personas que dicen, yo soy un artista que hace esto, bla, 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 y veo su proceso y sin ser mezquino, sin desmeritarlo, siento que el de llamarse artista es como que estás invisibilizando todo el proceso que otros artistas que han seguido una formación, un proceso mucho más largo y más profundo para llamarse artistas, y alguien que no está todavía recorriendo todo el camino ya se está llamando artista, siento que es un poco faltar un poco el respeto a las personas, no solo artistas, por ejemplo, si a mí me gusta muchísimo cocinar, pero no digo que soy chef, o no me gusta cuando me dicen, eres un chef o un cocinero, porque sé que eso involucra muchos más estudios, más preparación y todo eso. Entonces, no hay que banalizar mucho las palabras o los títulos para no hacerles perder su respeto, su valor en ese aspecto. Entonces, volviendo a lo de la inteligencia artificial, se puede usar como una herramienta siempre y cuando esta inteligencia generativa no te haga todo el trabajo. Ok. Puedes buscarlo como referencias, todo eso,
pero no que te haga más, ni siquiera más del 10% de lo que es todo tu trabajo. Claro. Entonces, facilita un montón, está al alcance de todo el mundo, etcétera. Pero así como existe Canvas, que ha facilitado a muchos emprendedores el tener cosas de diseño gráfico, pero igual los diseñadores gráficos siguen existiendo, el trabajo sigue siendo muy buscado y cuando alguien te hace una chamba, un diseñador gráfico te hace una chamba, sientes que es una chamba que cuesta lo que vale, que está muy preparada, todo eso, a diferencia de cuando alguien te hace algo en Canvas y ya está. Entonces, partiendo de eso también, a veces hay muchas personas que se preocupan de que la inteligencia artificial les va a quitar puestos de trabajo, oportunidades. Puede pasar, pero ahí es donde el humano tiene que encontrar la forma de cómo darle la vuelta a esto. Entonces, claro, yo lo que hago es decirle a todas las personas que puedo, o que les preocupa este tema, que aprovechen las redes sociales para humanizarse más, para mostrar su proceso, para mostrar qué son las cosas que les inspiran, cómo es que llegó una obra a formarse, qué los inspiró, qué les recordó, qué historias están detrás de eso, porque eso no te da la inteligencia artificial. Entonces, apelar más a eso, a mostrar nuestro proceso, a no mostrar solo imágenes finales, inmediatas, sino a mostrar todo lo que ha generado en ti, todos tus aprendizajes y factores para llegar a esa pieza. Y otra cosa adicional es que ahora la inteligencia artificial ya se percibe como barata, porque es accesible. Entonces, hay negocios que hacen sus posts y cosas así con la inteligencia artificial, claro, y la gente ya lo identifica, esto fue con inteligencia artificial, va a pasar el tiempo y van a sentir que es un servicio como que barato. Claro. Hay marcas que no quieren percibir, que su público los perciba como baratos, entonces invierten más en artistas. Claro. Y no solo invertir en artistas humanos, sino también difunden que ese trabajo lo hizo un artista humano. Claro. Entonces eso lo he vivido en carne propia porque este año, por ejemplo, trabajé con Donofrio para una campaña que nos pidieron ilustrar para Sin Parar, Su helado sin parar. Y no solo quedó en entregarles la ilustración y ya, sino que hicieron toda una campaña para difundir a los artistas que estuvimos involucrados en todo eso. Entonces siento que por ahí también está virando el mercado a no solo tener imágenes finales, sino también a mostrar que hay humanos detrás trabajando. Qué chévere. Para cerrar de repente la sección de Buzón Interconectado, ¿tendrías alguna pregunta para el próximo invitado? Sí. Sin saberlo. Sí. Una pregunta que me la he estado haciendo últimamente un montón es el hecho de cómo buscarías la forma de trascender en la vida. Ojo, qué interesante, el próximo invitado. Ni yo lo sé, pero me parece muy interesante y muy curioso que lo pueda desarrollar. Por favor, ahora sí, el detallito para Renografi. Esperemos que le guste a Renato. Esperamos que te guste con todo el cariño. Esperamos que te agrade, que lo tengas en cuenta y que también lo puedas abrir, por favor. Ahí, gracias. Ten cuidado que está medio ahí. A ver. Uy, a ver. Si no te gusta, también lo puedes decir. Oh. Qué bacán. Voy a mostrarlo. Sí, así es. Una, por así decirlo, una recopilación dentro de lo poco o mucho que has podido mostrar en redes sociales, desde la última publicación de Instagram hasta la primera que tuviste en tu Instagram de hace muchísimos años. Sí. Pero también justo haciendo mención de que te gustaba poder plasmar esa como realidad con la parte digital también, ¿no? Porque está como una foto tuya, pero ahí en Iron Man, o por ejemplo una foto tuya y un retrato digital tuyo, ¿no? Y demás. A mí en particular me parecía algo muy interesante la N, por ejemplo. La N que tuviste esa ilustración con también tú y seguro interactuando con alguna marca. Pero bueno, bien bonita. ¿Sí se pudo ver bien? Okay, sí, perfecto. Sí, muchas gracias. De hecho, me parece muy chévere el hecho de que sea un recopilatorio, bueno, una línea de tiempo, porque aparte de ver el proceso de ilustración, también a mí me lleva a cómo es que, por ejemplo, a veces hacía dibujos para mí mismo y ahora ya estoy chambeando para otras marcas, no solo haciendo lo que ellos me piden, sino, como te mencionaba antes, hay marcas que me dicen, toma, esto es lo que necesitamos, pero tú haz lo que tú quieras, con tal de que se sienta tu voz, se sienta tu estilo. Entonces, eso me parece muy chévere. Y esto me recuerda a eso de ahí. Entonces, por eso me parece muy paja, muy chévere. ¿Cómo es sentir que tu trabajo, hasta cierto punto, están confiando grandes marcas, como por ejemplo Faber-Castell,
Me parece que has estado como ejemplo recientemente con una empresa de minas, pero creo que es de sector público también. Ah, sí, sí. Así es, por ejemplo. Otros de repente, marcas grandes que tú hayas sentido como que, una, el sentimiento y otra, cómo es trabajar con ellas. Como tú mencionas, he llegado a un punto en el cual ahora sí me dejan opinar, pero al principio era un poco difícil, ¿no? Sí, como todos al inicio, tenemos que trabajar 100% con los que nos pide el cliente. O sea, yo mencionaba que a veces los artistas sobre todo tienen una facilidad para caer en el ego de decir, no, yo soy el artista, yo sé lo que estoy proponiendo, tú eres un ingeniero, eres un administrador, eres un marketero que no sabe en realidad lo que es el arte. En realidad, al cliente hay que darle lo que está solicitando. Uno puede explicar de, quizás podemos ir por este lado, pero si te dicen, no, vamos por este, entonces sí o sí, porque estás ofreciendo un servicio. Entonces, en ese aspecto, uno tiene que, digamos, ceder de alguna manera o encontrar la forma de que todo sea muy armonioso. Eso al momento de iniciar, pero llega un punto que eso es muy importante, aprovechar las redes sociales para mostrar tu propio estilo, tu propia voz, para decir lo que quieres decir, para decirlo de la manera que quieres decirlo. Y cuando esta forma de expresarte empieza a tener repercusión en otras personas y aceptación en el público, las marcas van a decir, oye, lo que vemos actualmente con un montón de generadores de contenido, ya no te dicen, quiero que grabes este guión con esta publicidad, con este producto, etcétera, sino que te dicen, tengo este producto, haz un contenido orgánico como tú mismo sabes hacer, porque eso nos sirve. Porque yo, por ejemplo, a mí mismo veo publicidad que se nota que está hecho por una agencia, que está súper parametrado el guión, etcétera, etcétera, y digo, pasa. Así sea alguien que yo sigo, que yo mismo le di seguir, si veo su cara, pero veo que no es algo que normalmente, las razones por las que yo le di seguir, paso nada más. Entonces ahora la publicidad vive un momento donde si no te gustan los 3 primeros segundos, pasas nada más y fuiste. Entonces es muy importante eso, el poder ser atractivo, que tu personalidad, tu voz o tu marca sea atractiva a otras marcas para que te digan, queremos que sigas haciendo lo que tú haces, pero con este producto de aquí y esto. Entonces esa libertad cuesta, es un trabajo de mucho tiempo, de muchos años, pero se puede lograr y eso me parece muy chévere. Por ejemplo, mencionaba que se siente trabajar con otras marcas que estoy trabajando ahora. Me hace mucha ilusión el trabajar ahora con Faber-Castell. ¿Por qué? Porque yo desde niño he pintado con Faber-Castell, me regalaban cajas de colores de 24 yo estaba súper ilusionado, he crecido con esa marca, etcétera, sin saber que en unos años después esta misma marca me iba a mandar un paquete de 100 colores y de 100 plumones y que me digan, haz lo que tú quieras dibujar, lo que tú quieras hacer con nuestra marca. Entonces he podido incluso conocer sus instalaciones, hablar con su gente, incluso me han consultado de, oye, ¿qué podemos mejorar en este tipo de cosas? Bla, bla, bla. Entonces siento que se está cerrando como que un círculo y eso me parece muy chévere, no solo para mí la oportunidad, sino que me gustaría que muchas más personas, más ilustradores, no solo ilustradores, gente que esté relacionada o que utilice marcas y que quiera vender su marca personal, que puedan encontrar ese privilegio o satisfacción de trabajar con marcas que en algún momento ellos utilizaban para generar su trabajo, para generar su hobby, o para que consumían, que eran consumidores. Entonces, qué emoción tan chévere el promocionar algo que tú realmente estás convencido de que funciona, de que sirve, de que es bueno, porque a veces pasa que tienes que vender algo que en realidad no te agrada del todo, ya cada uno decide si hacerlo o no, es totalmente válido, pero cuando te van a pagar por recomendar algo que tú gratis recomendarías, claro, es muy chévere. Claro, eso es lo chévere. Y por último, de repente un último consejo para esas futuras generaciones que quieren dedicarse a la ilustración, pero tienen ese miedo por lastimosamente la sociedad, tienen ese tapujo de con la ilustración o con el dibujo no vas a comer, por ejemplo. Ayer di una charla a unos chicos en una universidad y les mencionaba esto de que yo personalmente nunca he escuchado que me digan a mí la frase de artista te vas a morir de hambre, etc. Lo he escuchado, pero como un ejemplo de que la gente dice esto. Yo, gracias a Dios, nunca me lo han dicho a mí. eh, y supongo que por eso es que no consideraba el que ser artista sea algo que te va a estancar, te va a volver una persona vaga. Entonces,
Ya no he escuchado eso, siento que ahora la sociedad, las personas están ya olvidándose ese estigma o ese prejuicio de que los artistas son gente guanamí que están flotando, que no tienen aspiraciones en la vida, que solo quieren hacer lo que se les salga de la mente y ya. Hay muchísimo campo laboral en todos lados, incluso el ser ilustrador freelance es como tener un emprendimiento, una empresa, entonces hay oportunidad para todos. Lo que yo sugiero es que si quieres dedicarte a la ilustración como servicio o como hobby, lo primero que es hacer cosas. No esperes a tener el mejor material para recién dibujar, no esperes no sé, el tener una idea súper creativa para recién ponerte a dibujar. Dibuja todos los días, practica, inspírate, no solo viendo películas, libros, cómics, dibujos animados, sino también en las personas, salir a la calle, tener un momento de pausa y sentarte en el parque o en la calle o ver gente pasar y respirar. Estamos tan cargados de la presión del estudio, del trabajo, de la sociedad en sí, que nos olvidamos de pasar tiempo con nosotros mismos. Entonces es muy importante tener esa pausa, buscar inspiración, practicar bastante y saber que puedes hacer grandes cosas simplemente teniendo un papel y un lápiz. No esperes a tener el mejor material o tener recién hacer cosas cuando tengas la mejor idea. Las mejores cosas se hacen empezando desde poco, paso a paso, hasta que llegues a hacer un paso mucho más grande y cosas mucho más grandes. Wow, qué chévere, qué interesante, de verdad, Renato. Muchísimas gracias por todos y cada uno de los consejos y también de las anécdotas un poquito que has tenido detrás. Me pareció muy buena plática. Me encantó el obsequio. Mira, de verdad me ha encantado. Espero que también te haya gustado el detallito. Y bueno, en redes sociales, ¿cómo te podemos encontrar y en qué redes sociales? En Facebook ya no me pueden encontrar, me cerraron la cuenta, pero en Instagram me encuentran como Renography, en TikTok también, y solo uso esas redes sociales. Ya no puedo usar más porque me saturan y a las justas mantengo esas, pero en esas dos redes, sobre todo en Instagram, estoy más activo. Qué chévere, Renato. Muchísimas gracias. A nosotros nos pueden seguir como Random People Podcast en TikTok, en Instagram, en Spotify, todo el contenido que estamos subiendo. En realidad van a haber clips en la semana, así que no te preocupes, Renato. Vamos a estar en esa semana presentes. Muchísimas gracias por vernos. Nos vemos en el siguiente episodio, que en este caso es el episodio 11. Muchísimas gracias, Renato. Y de verdad, qué ilusión me ha hecho. Bueno, mi primer retrato de la vida, de verdad, eso es algo muy emocionante. Y bueno, de las mejores manos, de verdad que al menos en Trujillo estamos hablando de Renography, mucha ilusión, muchísimas gracias, esperamos que te vaya todo muy bien, que sigas cumpliendo sueños, que es lo importante, que todos podamos cumplir sueños, para ser también mejores personas, para tener otra actitud de repente a enfrentar todo tipo de situaciones. Muchísimas gracias, Renato, nos vemos, encantado. Muchas gracias por la invitación.